está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo lo que quiero. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito. Ante un vuelo ser el héroe de tu cuento favorito. Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara. Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y monto en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía. Para que tú sepas porque esta vida es la más bonita. Tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, tú un poquito mía, un poquito. No, espérese, no se asuste. ¿Que a poco no me reconoce? Igual es porque no traigo la gorra y traigo el sombrero hoy. Soy el del... Échale memoria. ¿El del hospital? El del hospital, ese mero. Sí. Pero como que aquí uno tiene que andar con guardaespaldas todo el tiempo, ¿no? En este barrio tan rupestre. Me gustó. No, y si necesita uno, mire nomás, mire. ¿Qué? ¿Cómo que qué? Pues aquí pendientes y disponibles para cuidarla. ¿Pero cómo? ¿Estás loca? ¿Cómo que andas de novia con el pelele ese de Javier Pérez? ¿Cómo pudiste dejar a Tomasito por ese baboso? No es ningún baboso, jefa. Y el amor no se escoge ni se planea. Esto simplemente me pasó. Claro, y yo tuve la culpa por andarlo metiendo en la tienda. Pero no entiendo qué obsesión tienes por ese escuincle, que es la mitad de hombre que Tomasito. Ese escuincle, como le dices, jefa, es el niño más bueno del mundo. Es estudioso y trabaja para ayudar a su familia. Él es inteligente, noble y me quiere, jefa. Baby, here we are. ¡Oh, wow! ¡Mira esa vista! ¡Me encanta! Es un cuarto especial para dos locos enamorados en su honeymoon. ¿Cómo vamos a dormir si nada más hay una cama? Bueno, yo estoy acostumbrado a acampar, entonces tengo una relación muy buena con el piso. Y ya te dije que te voy a esperar hasta que tú estés lista. Oh, menos para comer, porque ahí sí no te voy a esperar. Vámonos. Me da pena que duermas en el piso. No te preocupes. No me trago el cuento que fue una casualidad que el local que rentaste estaba justo allí. Lo hiciste con toda intención. Ya firmaste el contrato. Sí, por un año. ¿Algún problema? Yo voy a pagar esa renta, no te preocupes. Pero tú vas a buscar otro local en cualquier parte de la ciudad que no sea allí. Ay, no puede ser. Digo, tú me estuviste presionando con que trabajara. ¿Ahora te aguantas? Además, yo no me trago el cuento de los amiguitos, así que me voy a quedar en ese local hasta comprobar que entre tú y esa mujer no hay nada. A ver, entiéndelo, Catalina. Mi relación con Julieta terminó. Relación. Dijiste relación. Entre amistad y relación hay mucha diferencia, fíjate. Así que me vas explicando ya en este momento qué pasó entre esa mujer y tú. Es que te traicionó el subconsciente. Confiésalo. Esa mujer no era ninguna amistad. Tú y ella tuvieron algo que ver. A ver, Catalina, Julieta y yo éramos amigos. Decidimos dejar de serlo. Por eso dije que nuestra relación terminó. ¿Ves? ¿Como los novios o como los amantes que terminan? O sea que resulta que ahora ella es tu ex amiga. ¿A quién diablos le quieres ver la cara, Bueno, me equivoqué. Por eso voy a trabajar frente a la tipa esa para vigilarla. Es humillante, porque yo soy la esposa y la madre de tus hijos. Pero no te creas que voy a permitir que te sigas revolcando con esa mugrosa. Mira, deja de acusarme de algo que no es cierto. ¿Ah, no? No. ¿A poco piensas que también me creí el cuento ese de que te apareciste ahí para dejar un pasajero, por favor? Si no te puedo prohibir que vayas a ese barrio, al menos los voy a vigilar, fíjate. Siguiéndome de esa forma, solamente vas a conseguir perderme. ¿Sabes qué? No tienes que correrme del cuarto porque no soy yo quien prefiere dormir solo. ¡Hey! Compadre,
¿Qué pasó? ¿Me quieres pedalear la bicicleta o qué? Ay, ¿cómo crees, hermanito? Si yo respeto lo ajeno. Bueno, ¿me permites? Es toda tuya. Muchas gracias, carnal. Mi trencita. Troncito, ¿por qué me dejas tanto tiempo sola? Ya sé, me tienes con mucha hambre. ¿No me vas a dar un besito? ¡Viole! Aquí vamos a bailar un poquito con Viole. Mire, 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 mire. Bueno, Vivi, perdón por la hora. ¿Estabas dormida o interrumpo? no, sí estaba dormida, pero ¿qué pasó? ¿Y qué tal? ¿Cómo va tu viaje romántico? ¿Estás durmiendo sola o estás acompañada? Sola. ¿Dónde estás, Beto? Fíjate que estoy en un antro. No, me la estoy pasando increíble, no sabes. Ya me doy cuenta que me estaba perdiendo de muchas cosas. Beto, vente que quiero hacerlo con el mejor, que eres tú. Voy en un minuto. Sí. Te espero. ¿Quién es esa tipa, Beto? ¿Qué tipa? ¿Te parece muy gracioso hablarme en medio de la noche borracho con una tipa al lado? ¿Really? En primera, estoy con tu hermano. En segunda, no estoy borracho. Y en tercera, ya deja de decirle tipa. Ah, estás con mi hermano. Y seguro también estás con las 2 inquilinas que viven en mi casa, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Yo no tengo por qué darte explicaciones. Eres mi amiga, no eres mi novia. ¿Qué esperabas? ¿Que a pesar de todo te guardara fidelidad? ¿Sabes qué, Vivi? Ahí te ves. Adiós. Beto. Vivi, ¿qué fue esa escenita de celos? No estoy celosa. Si estás celosa porque Beto está con otra, tienes que revisar lo que sientes por mí. Johnny, ¿es en serio que no me vas a hablar? O sea, ya, te la vas a vivir enojada conmigo. Baby, me parece terrible que estemos peleando cuando el fin de semana es tan joven. ¿Fin de semana? No, baby. It's over. Nos regresamos a México. Es que mi mamá tiene que entender que Antonio y yo estamos en guerra. Ay, Catalina. ¿Javier? ¡Javi! Javier, mi amor, ¿qué diablos haces tú aquí? ¡Qué raro! ¿Estás ahí? Sé que estoy faltando a mi promesa, pero esta será la última vez que lo hago. Tengo un matrimonio de años, 3 hijos, y estoy arriesgando demasiado. Porque esto que siento por ti me puede alejar de todo esto para siempre. Tú tienes razón. Tú y yo no podemos ser amigos. Por esto que estoy sintiendo por ti. Te quiero, Julieta. A pesar de mí mismo, traté de evitarlo, pero no lo conseguí. Es muy difícil para mí mandarte estos mensajes en vez de decírtelo personalmente. Pero si lo hiciera, no tendría regreso. Me quedaría contigo, aunque me pidieras 1000 veces que me fuera. A pesar de eso, no me arrepiento de que te hayas cruzado en mi camino, de que me hayas robado el coche. Aunque también te hayas robado mi corazón. Ni haber pasado mi cumpleaños contigo. Ni de esperar como un adolescente tus mensajes con caritas. Gracias por haberle puesto color a mi vida cuando se estaba destiñendo. Te quiero. Yo también te quiero. Te quiero mucho.
Gracias por haberme salvado, por haberme regalado tu risa y por dejar en mi vida un recuerdo inolvidable. Hasta la otra vida, querido Antonio. Tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo Casita. acredito. ¿Estás bien? Mamá, tía, qué sorpresa. Lo que pasa es que yo estaba aquí porque Ay, estaba... a ver, déjate de inventos. ¿Qué haces aquí en este barrio tan horrible? ¿Qué haces? Ay, Catalina, ¿qué va a hacer? Sino venir a ayudarnos con la tienda, por favor. Ajá, eso. Sí, nada más que llegué antes para sorprenderlas. Ay, mi amor, qué ternura. Pero si eres igualito a tu papá, ¿viste, Catalina? Igualito. Siempre viendo por la familia. Siempre. Pues qué raro, porque yo a nadie le he contado que estaba poniendo una tienda en Los Robles, así que ¿cómo diablos te enteraste? O sea, ¿cómo? Catalina, ¿cómo se va a enterar si no es que Antonio le dijo? Claro. Exacto. Sí, ya sabes cómo es papá. ¿Cómo? Entonces te mandó a vigilarme. No, ¿cómo crees? No, eso no. A ver, los Entonces- dos. Los dos. Vamos, desayunamos, discutimos esto ahí y más rico, más tranquilo. Sí, me parece perfecto. Ay, no, Vamos. tenemos muchas cosas que hacer. No, a ver, ¿dónde está la tienda? Mejor vamos de una vez y empezamos y luego ya comprar algo de comer. ¿Por qué me empujas, No, mi amor? ma, es que si no se nos va la luz, no arreglamos bien. Igualito, Antonio. Gracias, Javi. Mis hijos son un tesoro. No entiendo cómo Antonio se queja tanto de ellos. Ay, bueno, pero sí, velo. Es un santo, mi Javi. Muchas gracias, mi amor. Ay, mi amor lindo. Guardaste la mercancía rapidísimo. Abotonaste, metiste en los ganchos todo. Leti y yo nos hubiéramos tardado siglos. Gracias, ma, es que la verdad mi papá me enseñó a hacer así. Te veo como apurado o qué. ¿Te está esperando alguien? No, lo que pasa es que no quiero que se nos vaya el tiempo. Sí. Javi, ¿dónde estás? Mi jefe está preguntando por ti. Porfa, no llegues tarde. Oye, ma, faltan unas cosas por ataladrar allá. Voy a que me presten un taladro, ¿sí? Ay, gracias, mi amor. De nada. Ay, no, es que tú y yo no tenemos la menor idea de taladros ni nada de eso. Qué horror. Ay, no, bueno, yo jamás lo había visto con tantas ganas de ayudar, ¿eh? Yo creo que la terapia de Antonio sí está funcionando. Entonces llegaste tarde porque estabas cuidando a tu mamá. Sí, es que no había llegado mi papá y tuve que esperarlo un rato. Bueno, te voy a recontratar porque Madonita me dijo que necesitas mucho el trabajo. ¿Puedes empezar ahora mismo? Claro. Gracias, doña Gregoria. No le voy a fallar, ¿eh? Eso espero. ¿Y cómo sigue tu mamá? Bien, nada más que todavía no queremos dejarla sola. Ay, qué bueno. Ahora sí ya voy a poder conocer a mi suegra. Bueno, lo que pasa es que sigue acostada y no quiere que la vea nadie todavía. Pero cuando mejore las presento. Va. Oye, ¿de casualidad no tendrás un taladro que me prestes? ¿Un taladro? ¿Para qué o qué? Aquí está. Ay, Javi, qué bueno que llegas porque tu mamá está insoportable. Javi, ¿eres tú? Sí, ma. Ay, mi amor, necesito que me ayudes. Ayúdame a armar esto porque lo quiero poner en la fachada. Sí. ¿En la fachada, o sea, te refieres afuera? Mi amor, la fachada es afuera. ¿A dónde más? Ayúdame. Lo siento, ma, pero no puedo. Tengo clases y las puedo perder. Acuérdate lo que dijo mi papá. Mi amor, espérate, aunque sea por hoy. Esto pesa mucho. Necesito tu ayuda. Lo siento, ma, pero no puedo ayudarte. No. Tú no te quedes ahí parada. Ayúdame. Ay, no. Carga esto. No, me duelen los brazos, Catalina, ya. Es una persona muy floja. Nada más de verte me da flojera. Oh. Te lo dije, Julie. Ese hombre se muere de amor por ti. Sí, casi me muero yo cuando leí eso. No podía creerlo. Ay, no. No, ¿cómo puedes rechazarlo después de esta declaración, Julie? Yo daría cualquier cosa porque alguien me dijera unas palabras tan bonitas. Ay, ya basta, no me atormentes. Nada de eso quita que esté casado, que tenga hijos. No. Deberías pensar en ti al menos una vez. Antonio está esperando que seas valiente. Además, un hombre casado no le dice a una mujer que la quiere si no está dispuesto a divorciarse. No y no. Menos mal que salí de eso justo a tiempo. Si no, estaría como una idiota ahorita llorando y sufriendo por él. Ya está sufriendo, pero sin intentarlo. Es mejor sufrir por algo que hiciste a esperar con miedo, Julieta. ¿Sabes qué?
Tienes razón. Hay que acabar con ese miedo. Ya va. Listo. Se acabó. Adiós, Antonio. Adiós, todo. No, Julieta. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas